Muy buenas tardes, estimados aprendices. Espero que se encuentren bien. Siendo las 6 de la tarde, doy el primer saludo para las personas que pues se conectan de manera puntual, dándoles pues la información de que vamos a dar una esperita de 3 minuticos más para que los demás compañeros se conecten y a las 6:03 empezamos la sesión sincrónica. Listo. Sí, se encarga de todo. Abrirla. Muy buenas tardes nuevamente para todos. Espero que se encuentren bien. Bueno, siendo las 6:03, ya dimos la esperita pues esta Newsday. Y siendo las 6:03, vamos a dar entonces inicio a nuestra sección sincrónica del día de hoy. Bueno, dos cositas. Hoy voy a dejar dos actividades y pues la sección sincrónica del día de hoy no va a ser tan extensa, debido a que el tema que vamos a tocar, que son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, es un tema demasiado amplio, pero que eso está dentro de otra competencia que se las voy a programar en otros espacios y con el instructor pues técnico del área, el cual les va a brindar todo el acompañamiento eh, con digamos que con esta temática como tal. Entonces, una vez analizados pues como el preámbulo de qué son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, vamos a socializar parte de esas dos actividades de aprendizaje que van a quedar destinadas para el desarrollo de esta semana y la culminación ya del resultado de aprendizaje para la primera semana del mes de julio. Entonces, vamos primero a iniciar digamos que con una actividad. Voy a iniciar
esta actividad, la cual quiero que ustedes, por favor, me ayuden a desarrollarla. Me confirman si están viendo la pantalla, por favor. ¿Sí están viendo la pantalla, muchachos? No, todavía no. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, chicos, esta es una actividad de la categoría de los clientes y quiero que me ayuden a desarrollarla. Entonces, iniciemos. Vamos, ¿qué es lo que debemos de hacer en esta actividad? Que debemos digitar en el espacio indicado la palabra que dé sentido a cada una de las frases. Entonces, ahí donde está el cuadro amarillo y el signo de pregunta, debemos de colocar qué tipología o qué clasificación de los clientes están ahí. Por ejemplo, para la primera, que dice que si el cliente es aquel que considera que tiene toda la información de una situación y se anticipa a las respuestas de la gente del servicio. ¿Qué tipología de clientes nosotros podríamos denominar allí? En el segundo, el cliente dura mucho a tomar decisiones y suele acudir a otras personas para tener opiniones respecto al tema o producto de interés. ¿Qué creerían qué tipo de cliente se iría ahí? Y así sucesivamente hasta completar los 6 tipos de clientes. Entonces, quiero que ustedes me colaboren, por favor, con esta actividad. Lean la pregunta, me dicen cuál es la primera y yo la voy colocando acá. La primera dice el cliente es aquel que considera que tiene toda la información de una situación y se anticipa a las respuestas de la gente de servicio. Pues yo diría que es el cliente informado. El cliente informado. Yo creería que sería un cliente sabelotodo. El cliente saberlo todo. Pues sí, también puede ser. Entonces colocamos un cliente saberlo todo. Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Todos están de acuerdo que es el cliente saberlo todo? Bueno, perfecto, dice. Listo, para la segunda. ¿Qué tipología de cliente sería? El cliente indeciso. Un cliente indeciso. Gladys dice un cliente indeciso. Rafael, ¿qué dice? Sí, es un cliente indeciso. Un cliente indeciso. Listo, vamos a colocar un cliente indeciso. Perfecto. En la tercera, ¿cuál sería? Léanla bien. Tómense el tiempito. Señora María. No le se le escucha muy bajito. ¿Un cliente confundido? Cliente confundido. Colocamos un cliente confundido. Bueno,
Vamos. Confundido. Cliente confundido. Bueno, ya tenemos la tercera. La cuarta, ¿cuál sería? El cliente minucioso. 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 Bueno, vamos a ver ese cliente. ¿Cuál sería la siguiente? ¿El cliente negociador? ¿Negociador? Bueno, Lady por aquí nos dice el cliente negociador. ¿Cuál sería el otro? Amistoso o amable. ¿Amistoso o amable? Sí, señor. A mirar acá. El cliente amistoso. Entonces, le damos OK. ¿Será que le damos? ¿Está listo ya completo? ¿Que todos están de acuerdo que son esos? ¿O quieren cambiar alguno? Pues yo la verdad no estoy segura como en dos, pero pues tampoco tengo en sí la respuesta bien definida. Ok. Entonces vamos a darle verificar respuestas a ver qué tal. Bueno. Vamos a verificar respuestas como ustedes están en esto. Entonces tenemos 4 buenas y 2 malas. ¿Cuál sería entonces esta tipología de clientes? ¿Podría ser el impulsivo? Entonces, la tipología de esos clientes son, verifiquemos la respuesta. El impulsivo, muy bien, y el hablador. Exacto, muy bien. Oh, súper. De 6, 4. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Bueno, eso más que todo porque ustedes van a tener ahorita una evaluación en línea. Y esa evaluación en línea lleva también con respecto a los momentos de verdad que trabajábamos la sección anterior. Entonces vamos a ir a nuestro preámbulo de nuestra página. ¿Me confirman si la pueden visualizar, muchachos? Sí, señor. Sí, señor.
Listo. Muy bien. Entonces, chicos, iniciamos con este video referente pues a la parte de la seguridad y salud en el trabajo, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Le activo el audio. Un minuto. Seguridad y salud en el trabajo, SST. Vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, y es la seguridad y la salud del trabajo, comercialmente conocida con las siglas SST. La seguridad y la salud en el trabajo es la disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo que nosotros llevamos. Se encarga de la protección y promoción de la salud de todos los colaboradores que tiene la empresa. Tiene por objeto que mejoren las condiciones del medio ambiente de trabajo, así como la salud del trabajo, que conlleva a la promoción, el mantenimiento, el bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, conocido comúnmente dentro del mercado nacional como SST. ¿En qué consiste el sistema de gestión? Entonces, este es el desarrollo de un proceso lógico por etapas basado en la mejora continua con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El sistema de gestión y salud en el trabajo debe ser liderado e implementado por los empleadores, con la participación de todos los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, así como el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Bueno, siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Entonces, planificar. Se planifica la forma de cómo mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores, encontrando que si hay alguna cosa que esté hecha incorrectamente o de manera no adecuada, pueda mejorar y asimismo pueda determinar ideas para que solucionen este problema. El hacer. El hacer hace referencia a la implementación de las medidas para hacer en la planificación, o sea, lo que nosotros detectamos en el paso inmediatamente anterior que se está haciendo indebidamente, aquí en el hacer, entonces tomamos las medidas que hay que hacer. Verificar, el siguiente punto, revisar que los procedimientos y acciones implementadas estén de acuerdo a los resultados esperados. Y el actuar es realizar acciones de mejora para obtener unos mayores beneficios para la seguridad y la salud de todos sus trabajadores. Aquí en esta diapositiva podemos ver en cada una de las 4 fases qué son las preguntas que nos estamos haciendo para poder hacer nuestro sistema de gestión. Las cosas que nos pueden suceder durante nuestro día a día en el trabajo: tenemos el incidente de trabajo, que se denomina a todo suceso que en el transcurso del trabajo o que esté relacionada con lo que estamos desarrollando tuvo un potencial de accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones que presentaran mayores daños o pérdidas. Ejemplo de un incidente de trabajo puede ser si uno se resbala y se cae en un piso resbaloso, si está haciendo un mensajero una vuelta en la calle y un vehículo se pasa el semáforo en rojo y de pronto colisiona ya sea con la persona o con otro vehículo,
O también otro ejemplo que podemos tener aquí en incidente de trabajo es un utensilio que se caiga desde un tercer piso a alguien que iba pasando en el primer piso, pero que no alcance a golpear al trabajador. Estos son unos ejemplos básicos que podemos detectar en incidentes de trabajo. La palabra accidente de trabajo, muy diferente a incidente que hablamos en la diapositiva anterior. Entonces es todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión que perturbe su manera funcional, su forma psiquiátrica, pues tenga algún perjuicio de invalidez o, en el caso extremo, la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes que el empleador o el contratante nos asigne para hacer bajo su supervisión y que esté fuera del lugar donde hemos sido contratados y en las horas laborables, ¿sí? Igualmente se considera accidente de trabajo lo que se produzca en el traslado de la casa a la oficina, de la oficina al trabajo, o de los contratistas a los lugares donde tienen que desarrollar las actividades por las cuales el empleador los ha mandado en esta función. Brevemente vamos a decir algunos tips para hacer la construcción de un programa de sistema de gestión y salud del trabajo. Primero hay que planificar la implementación, asegurando la obtención de métricas, avances, tareas, compromisos y resultados. Tenga en cuenta que la necesidad de realizar un seguimiento permanente, definir un plan de trabajo, reportes son necesarios y dan oportunidad de mejoramiento para optimizar recursos y conseguir los resultados que se esperan. Incorporarse a objetivos específicos, la población que se va a capacitar, con qué herramientas cuento, qué materiales voy a usar. El otro paso es vincular los indicadores organizacionales en el proceso donde las personas interactúen en mediar la efectividad con acciones educativas, formando a todos los que hacen parte de la empresa para que comprendan qué hace el sistema de gestión. La otra apoya en principios metodológicos, estrategias didácticas para poder que cada uno conozca los roles dentro del proceso. Básicamente estos son los principales tips que se deben tener en cuenta las organizaciones para que puedan implementar un sistema de gestión y salud en el trabajo, principalmente en este componente que estamos desarrollando. Para terminar, queremos hacer como un énfasis en la política de inclusión para el sistema de gestión del trabajo. ¿De qué hablamos? ¿Por qué hablamos aquí de esto? ¿Qué es la inclusión? Bueno, es la diversidad en lugar de trabajo que abrazan más los términos de raza, género y se extienden hacia las dimensiones como la orientación sexual, la edad, las ideas religiosas, discapacidades, tipos de personalidad, formas de pensar, tanto políticas como culturales. No es funcional con contratar un equipo diverso. Se debe crear un espacio donde el talento pueda retenerse y motivarse. ¿Cómo se logra? No es un proceso fácil o rápido, se requiere una transformación profunda como funciona en la empresa. Esta fuerza de trabajo debe poder ser parte de decisiones claves en la empresa, líder de áreas y proyectos, tener oportunidades para ascender. Y el sistema de gestión y salud y trabajo con su política de inclusión es para todos. Gracias. Bueno, entonces eso es lo que nos mencionaba Diana con respecto a qué es la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, continuando con nuestra socialización. Muchachos, para ustedes, ¿qué es la seguridad y salud en el trabajo? De acuerdo a lo que pudieron escuchar en el video.
profe, de seguridad y salud en el trabajo es un área o, bueno, son las personas que Sí, están en la- él sí. ¿Puedes hablar un poquito más duro que no te escuchamos? ¿Ya me escucha, profe? Perfecto. Profe, seguridad y salud en el trabajo es o un área o es la persona o la empresa que verifica las condiciones laborales de todo el personal de una empresa, o sea que todo el mundo cuente con su votación, dependiendo de su actividad, de prevenir también, porque nos ayuda a que todos aprendamos a prevenir, de que donde hay agua, pues no pasar, porque nos vamos a resbalar y nos vamos a caer, de prevenir incidentes, accidentes, y de mantener toda la dotación como debe ser, de entrar a los sitios seguros. Pues, pienso que esa es la función de seguridad y salud en el trabajo, tanto como personal como en la actividad de la empresa, ¿no? Ok. Listo, Elsie. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere aportar otro punto de vista? Bueno, ok. Entonces podemos decir que la seguridad y salud en el trabajo, según la ley 1562 de 2012, se define como la disciplina que se ocupa de la prevención de lesiones y enfermedades generadas por las circunstancias de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Esto está mencionado dentro del Ministerio de Trabajo, que está comprometido con esas políticas de protección de cada uno de los trabajadores colombianos en el desarrollo de las normas y los convenios internacionales según establecidos en ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso se está implementando o debe de ser implementado por todos los empleadores y que consiste en ese desarrollo de ese proceso lógico y por etapas que están basados en la mejora continua, lo que incluye una política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con respecto a los objetivos de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en los espacios laborales. Para eso, debemos de identificar cuál es el objetivo que tiene la seguridad y salud en el trabajo en cada una de las áreas. Entonces, el objetivo es mejorar las condiciones y el entorno del medio ambiente laboral, así como la salud laboral, que implica la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores en todas las ocupaciones. Entonces, ¿qué hace que este sistema de gestión aplique para todos los empleadores públicos y privados, inclusive para los trabajadores independientes y dependientes, los que son trabajadores cooperados, esos trabajadores por misiones y los contratantes de personal bajo movilidad de cualquier contrato civil, comercial o administrativo, dentro de las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo? Entonces, todas esas empresas lo que generan es que a través de la ley se fundamente todos los conocimientos, todas las temáticas, todas las estrategias que busca el sistema de seguridad y salud en el trabajo para garantizar la protección física, mental de todos los trabajadores de una organización. Entonces, como objetivo
de lo que busca el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que permita facilitar el proceso de implementación de ese sistema de gestión en todas las organizaciones y que ese trabajo por parte de cada uno de los empleadores y los contratantes estén asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por ese sistema general de riesgos laborales, con el fin de que se pueda generar la protección, la integración del personal que realiza el trabajo, la labor o la actividad y la identificación de cuáles son las prácticas, los procesos, las situaciones peligrosas y las acciones de intervención en cuanto a los riesgos propios de cada una de las actividades. No es lo mismo generar un sistema de seguridad y salud en el trabajo para una persona que está en una oficina, para una persona que está en campo, para una persona que trabaja dentro de una organización, para una persona que trabaja en una obra civil, o para una persona que trabaja con químicos, o para una persona que trabaja con productos desechables, ¿qué digo yo? Productos metálicos, en acero, en madera, bueno, y que manejan ese tipo de maquinaria. Entonces, garantizar que a través de ese proceso tengamos en cuenta el bienestar laboral y físico de nuestros trabajadores. ¿Qué incluye ese sistema de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, como incluye las garantías de que nuestros trabajadores se prevengan de accidentes, de incidentes, entonces garantiza que cada una de las empresas cumplan con ciertos requisitos, ciertas normatividades en áreas de seguridad y salud en el trabajo y que esos trabajadores estén alineados a esa norma y cumplan esa normatividad para que no haya incidentes o accidentes dentro de las organizaciones. Un incidente puede ocurrir en cualquier momento. Prevenirlo es parte del trabajo de estas personas que se encargan día a día de evaluar los riesgos, de evaluar las estructuras, de evaluar las condiciones ambientales, de evaluar las condiciones físicas de cada una de las áreas laborales con el fin de fortalecer un bienestar armonioso y agradable para todo el grupo de trabajadores. Entonces, este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y que es por etapas, como lo mencionábamos anteriormente, que está basado en ¿qué? En la mejora continua y que incluye la política de ¿qué? De organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría. Entonces, como lo decía la compañera Diana, a través del ciclo PHVA, donde se planea, donde se hace, donde se verifica, donde se actúa, garantizar que cada uno de esos procesos se cumplan dentro del área de seguridad y salud en el trabajo y se comprometan a garantizar por el bienestar laboral de cada uno de ellos. Planificar es importante, hacer es importante, verificar o auditar es importante dentro de cada una de las áreas administrativas, operativas, funcionales dentro de cada organización, y el hacer ya es a la tarea de poder encaminar que sus tareas se hagan de forma segura y de manera correcta. Entonces, esto está mencionado en cada una de las partes de la ley 156 del 2012 en el artículo 1, en donde la parte institucional y jurídica fue determinada mediante el decreto 1072 de 2015, por allá en la parte del capítulo 2 del título 4 de ese libro. Entonces, cada una de esas condiciones de seguridad y salud en el trabajo debe de estar reglamentados
mediante una norma, mediante unas condiciones laborales óptimas y que esa seguridad y salud en el trabajo tenga unas ventajas para la aplicación de esto. Entonces, esa aplicación de los sistemas de seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como mejora el ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad laboral, también lo que hace es que haya una disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad. Esa reducción de las tasas de accidentalidad y de mortalidad por accidentes de trabajo en Colombia. Nos decía un profesor por allá de análisis estructural de la parte de ingeniería, nos decía que en una obra se deben digamos que en los análisis de precios unitarios, en los análisis de riesgos, se debe de establecer una persona muerta por cada obra que se ejecute, con el fin de que los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, el desempeño de las ISOs, garantice que ese factor no se presente dentro de las obras. Entonces, como es una planificación, se planea, se controla, se audita, se organiza con el fin de reducir esa accidentalidad, esas tasas de mortalidad, y que además también se debe velar por el cumplimiento efectivo. ¿De qué? De las normas. Un ejemplo claro. Si yo sé que voy a trabajar en áreas de atención al cliente y dentro de mi área de atención al cliente manejo mi computador, manejo mi escritorio y en mi escritorio sé que no debo de tener algún artefacto, algún elemento, alguna bebida que me pueda afectar parte del riesgo físico o del riesgo también en cuanto a mi bienestar físico dentro de mi cuerpo, ¿cierto? ¿Qué puede pasar en caso de que un vaso de agua se derrame en el computador? Obviamente, puede causar la pérdida del computador. Cuando manejamos objetos cortopunzantes en esas áreas de atención al cliente para destapar sobres, cartas, bueno, cualquier tipo de objeto, cajas que necesitan ser entregados. Entonces, la manipulación de esos objetos, ¿cómo se debe de hacer? Verificar que esa área de seguridad y salud en el trabajo cumpla con esos requerimientos de presentarle digamos que un análisis, una planeación de qué es lo que debe de ejecutar en la manipulación de esos objetos. En la evacuación, ¿cómo sería la evacuación del recinto en cuanto a digamos, un fenómeno natural? Entonces, cada una de esas condiciones que se presentan debe velar ese cumplimiento efectivo de esas normas, de esos requisitos y de esos procedimientos que están obligados a cumplir cada uno de los trabajadores y que las empresas están también obligadas a tener ese personal de emergencia para reducir esos riesgos laborales, esas enfermedades laborales, esas tasas de accidentalidad y esas tasas de mortalidad. Entonces, todo eso con el objetivo de plantear normas que ofrezcan una posibilidad de adaptarse a la necesidad y a las condiciones en particular de cada empleador.
Y asimismo, digamos que garantizar el cumplimiento de los niveles mínimos de seguridad y salud en el trabajo de todos los colombianos en general. Parte de eso, también nos mencionaba la compañera Diana que hay unos factores de riesgos en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién me puede leer qué factores de riesgo, qué son los factores de riesgos, por favor? Profe, los factores de riesgo. Los componentes de los factores de riesgos de trabajo son condiciones, propiedades o exposiciones que generan cualquier mal o afectación a la salud del trabajador. Se necesita detectar qué tipo de peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales o ambientales se registre en las compañías para que se evite la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Resolución 2646 del 2008. Es que mantener y conservar la salud de los colaboradores y prevenir accidentes y situaciones que puedan poner en riesgo al trabajador. Muchísimas gracias. Entonces, dentro del área de atención al cliente, ¿qué tipo de peligros ustedes pueden identificar? Por ejemplo, Casey, ¿qué tipo de riesgos, qué tipo de peligros se puede identificar dentro de su área de atención al cliente? Ay, Casey no está. Bueno, preguntémosle a otro. Lisette. ¿Podría ser uno de los riesgos el ergonómico? Ah, bueno. Importantísimo, ¿cierto, Lisette? Sí, señor. ¿Qué pasa cuando no tengo una postura ergonómica adecuada? Pues nos afecta mucho, pues tanto si estamos en un computador, nos puede afectar también la visión, nos puede afectar la columna, no tener una posición adecuada, nos puede también afectar el túnel del carpo, muchas cosas. Muy bien, Lisette. Entonces, mire que dentro de toda la parte del área de atención al cliente, y como es una de las actividades que van a ser muy repetitivas, este factor físico se puede presentar, donde al momento de no tener una buena postura ergonómica, de no saber tener acceso y el manejo a un computador de acuerdo a las normas de ergonomía, de digitación, nos puede causar enfermedades que Lisset nos decía, un esguince en la columna, una hernia discal, dolor en el túnel carpiano, pérdida de la visión, mareo, ¿cierto? Todos esos tipos de enfermedades son causantes, ¿por qué? Por no acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ah, pero es que van a la empresa y nos capacitan en áreas de seguridad y salud en el trabajo, pero ¿eso para qué? ¿Eso para qué lo necesitamos si nosotros sabemos cómo debemos de manejarnos en nuestra área? O lo he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado dentro de sus organizaciones.
O, por ejemplo, un soldador que me dice, no, profe, lo que pasa es que yo no utilizo la careta porque yo ya soy viejo de soldar sin careta y que lo hago así a vista, sin gafas ni nada. Profe, yo ya soy técnico en eso, ya soy experto en eso. Ah, qué bien. Ah, profe, no, es que yo siempre cuando estoy manejando mi computador lo hago desde una comodidad que yo lo pueda manejar de forma adecuada. Yo me siento en la silla, me relajo y empiezo a trabajar en mi computador. Ah, qué bien. Entonces, esas condiciones inadecuadas en el manejo de nuestra postura física, de nuestro quehacer en nuestras tareas, nos causa peligros, enfermedades. ¿De qué carácter? Físicos, mentales, ergonómicos, psicosociales, biológicos, ambientales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un peligro de las mujeres, bueno, y también de los hombres, porque también nosotros hacemos aseo. Los que hacen aseo en la manipulación del cloro, del hipoclorito, que lo manejan sin guantes. No, profe, es que yo toda la vida lo he manejado así. Y sin tapabocas. Ah. Entonces son condiciones que uno dice, no cumplen la norma y están deteriorándose la salud con respecto a eso. Entonces, cada una de esas factores de riesgos están denominados así: los mecánicos, los químicos, los eléctricos, los físico-químicos, los biológicos, los públicos, los psicosociales, los ambientales y los ergonómicos. Dentro de cada uno de esos factores de riesgos podemos mencionar cuáles son los peligros. ¿Qué me dice el peligro físico? Newsday. Es una sensación auditiva generalmente desagradable. Cuando oímos un ruido, primero lo escuchamos a través del oído externo, luego la onda es recibida por el oído medio, que es donde se encuentra el tímpano. Posteriormente, la señal pasa por una cadena de huesecillos y es recibida por el cerebro a través de las células ciliadas. Cuando el ruido es muy fuerte, las células ciliadas se activan y se corre el riesgo de perder la audición. Debemos protegernos con todas las medidas de seguridad posibles. Los tipos de ruido pueden ser de impacto, intermitentes y continuos. Las vibraciones pueden ser segmentarias o de todo el cuerpo dependiendo de la herramienta utilizada. Pueden afectar a la columna vertebral, al sistema digestivo e incluso provocar dolores de cabeza. Los reflejos, las sombras, la fatiga y el deslumbramiento son factores producidos por la iluminación, que pueden ser visibles y causar lesiones por deficiencias o exceso. Estos elementos pueden provocar un accidente, por lo que es necesario controlar el tipo de lámparas
y respetar los niveles de luz adecuados. La temperatura y la humedad del ambiente, si son excesivamente altas o bajas, pueden producir efectos adversos en las personas. Los valores ideales en el trabajo son 21 grados centígrados y 50% de humedad. Las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas que alteran el estado físico sin ser percibidas en el ambiente. Se conoce como rayos X, gamma, beta y alfa. Los efectos son graves a largo plazo. Por eso es necesario limitar las ondas y tener un control médico. Si las radiaciones no ionizantes, como el láser, los rayos UV, los infrarrojos, la radioterapia o las microondas, también requieren un control. La presencia atmosférica que puede ser ajustada o normal. Muchísimas gracias, Neudey. Entonces, mire que dentro de esos peligros físicos, aquí nos determinaban la parte del ruido y la parte de la temperatura y la humedad. Cada uno de ellos se presenta de acuerdo a situaciones particulares, actividades que se desarrollan dentro de cualquier organización y que también determinan cuáles posiblemente serían las consecuencias que tienen esos peligros físicos al momento de ser percibidos por una persona. Algo que me causa curiosidad es con respecto a la parte de esas temperaturas. De esas temperaturas, por ejemplo, cuando vivimos en un clima cálido, como por ejemplo la Dorada. La Dorada, cuando está en su estado normal, son temperaturas entre 35, 36, 37, 38, máximo 40, 42 grados. Entonces son temperaturas totalmente excesivamente altas y donde se genera un grado de humedad muy fuerte. ¿Qué es lo que se recomienda dentro de esa parte de seguridad y salud en el trabajo a estas áreas? Para que efectos secundarios dentro de la parte física de nuestros empleados, dentro de la parte de bienestar laboral, no afecte a cada uno de nuestros funcionarios. Entonces, parte de esos peligros físicos se pueden denominar, se pueden controlar cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahora tenemos los riesgos químicos. Rafael. Sí, señor. Gracias, Rafael. Bueno, riesgos químicos. Se producen por procesos químicos o por el medio ambiente. Ejemplos claros son los polvos orgánicos e inorgánicos, las fibras, los líquidos, nieblas o aerosoles, los gases o vapores, los humos metálicos o no metálicos y las partículas. Enfermedades como las alergias, la asfixia o los virus se producen por inhalación, absorción o ingestión. Debemos protegernos con mascarillas, guantes y delimitar la zona de trabajo. Muchísimas gracias, Rafael. Entonces, mire que esta parte de esos riesgos físicos, de esos riesgos químicos, son al momento de tener contacto con factores que dentro de nuestras actividades se levante el polvo. La parte agronómica, que es donde se hace la fumigación. Cuando en una empresa también hay roedores, mosquitos, cucarachas, hormigas,
y donde también se afecta con esas fumigaciones el ambiente laboral, cuando esos gases no se controlan de manera adecuada, con la parte de los aerosoles que pintan, es un riesgo químico. ¿Cómo debemos de manejar ese riesgo químico? ¿Cómo debemos de sensibilizar a las personas para que ese riesgo químico no afecte nuestra respiración? ¿Bajo qué condiciones de trabajo podemos desarrollar nuestras actividades con este tipo de riesgos químicos? Entonces, es importante, mire lo que dice ahí, debemos de protegernos con mascarillas, guantes y delimitar esa área de trabajo. ¿Qué es eso? Que cuando vamos a realizar una fumigación o vamos a utilizar este tipo de aerosoles, de gases, de vapores, en cuanto a una fumigación, ejemplo, dentro del área administrativa de una empresa, es importante que esa zona no se transite en ciertas horas laborales, con el fin de que no haya pues enfermedades para los trabajadores en esa área. También tenemos los riesgos biológicos. Dentro de esos riesgos biológicos, Alejandra. Señor, ¿Me puedes dar la lectura de los riesgos biológicos? las enfermedades causadas por virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, raquitismo y diversos fluidos corporales se deben al contacto con todo tipo de seres vivos o plantas, a través de la sangre, la orina, las heces, el pelo y la leche. Para evitarlos, se recomienda llevar un control de las vacunas y sobre todo protegerse con el equipo adecuado. Entonces, mire que dentro de esas partes de esos riesgos biológicos, muchísimas gracias, Alejandra, comprenden todos esos microorganismos que son virus, bacterias, hongos, parásitos, esas picaduras. Bueno, es un número de condiciones biológicas que generan alergias, que generan toxicidad cuando nos exponemos directamente con este tipo de riesgo. En este peligro es cuando el trabajo se entiende como la posibilidad de que una persona pueda trabajar, sufra daños como consecuencia de la exposición de estos agentes biológicos. Entonces, como protección de esa seguridad y salud en el trabajo, también se recomienda llevar un control en cuanto a vacunas. Vámonos pues a la parte de lo que sucedió en el 2020 con respecto a la pandemia, la parte de las vacunas. ¿Para qué sirvió? Pues no me pregunten. pero sobre todo es importante tener en cuenta que hay vacunas que funcionan con respecto a algunas enfermedades y algunas condiciones biológicas que se puedan presentar en nuestro organismo. Entonces hay que tener un diagnóstico, hay que hacer una investigación, hay que delimitar y eliminar unos residuos que haya dentro de las organizaciones y depurar esas aguas residuales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esos riesgos biológicos, siempre y cuando tengan la información adecuada, se puede contrarrestar a través de cada una de las condiciones de vacunas, de protegerse ante el cuidado de mosquitos, de bacterias
cuando se manejan documentos muy viejos, cuando se manejan cajas muy viejas, cuando se manejan, digamos que expedientes de muchos años atrás que ya vienen con bacterias, hongos, parásitos, un sinnúmero de situaciones que se presentan dentro de esos factores. También tenemos los riesgos ergonómicos, que esos riesgos ergonómicos eran los que mencionaba Lisette, y aquí es donde se busca la protección y la adaptación integral de cada uno de los funcionarios. Mire lo que dice acá. La ergonomía es la ciencia que busca la adaptación integral al puesto de trabajo y al hombre. Los principales factores de riesgos ergonómicos son las posturas inadecuadas al momento de interactuar con nuestro ambiente laboral, que pueden ser prolongadas, mantenidas, forzadas y antigravitatorias. El levantamiento de pesas o de pesos, cajas, movimiento de alguna maquinaria, esos movimientos repetitivos pueden provocar daños físicos y molestias. Este tipo de riesgo ofrece cifras relativamente altas y ocupan el 60% de las enfermedades en los puestos de trabajo y el 25% se deben a la manipulación de golpes. Entonces, cada una de esas condiciones, de esos riesgos ergonómicos, están mencionados en esas enfermedades que pueden causar molestias, no en el momento, pero con el tiempo suelen, digamos que, presentarse esas enfermedades. En el momento uno no las ve, pero con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, esas enfermedades se van presentando. Entonces, mucho cuidado con esos riesgos ergonómicos. ¿Qué se recomienda dentro del área de seguridad y salud en el trabajo? Hombre, las pausas activas, tómese un tiempo para levantarse de su puesto de trabajo, tómese un café, charle con su compañero de trabajo, pero levántese, es así. Eso es importante. Ahora tenemos los riesgos psicosociales. Dentro de esos riesgos psicosociales, María. ¿Sí me escucha? Sí, señora. Este riesgo depende de la gestión organizativa, de las características del trabajo y de las características del grupo social. Es realmente importante identificar, evaluar e intervenir en todos los aspectos sociodemográficos del empleador, recursos humanos, estilo de dirección, pagos, contratación, aspectos extralaborales, amigos, tiempo libre, familias, individuales, personalidad, absentismo, edad, antecedentes, etc. Algunas manifestaciones pueden ser estrés, fatiga, monotonía. Para prevenirlas, es recomendable un compromiso por parte de la dirección por la priorización de los hallazgos. La estabilidad y un buen ambiente nos ayuda a disminuir estos riesgos. Muchísimas gracias, María. Entonces, mire que estos riesgos psicosociales ponen en jaque el bienestar de las personas trabajadoras y por ende también la proyección en la competitividad de las empresas. Una persona que se estresa con facilidad en su área laboral es una persona que no se va a tener el mismo desempeño laboral. Y asimismo, como afecta al desempeño laboral, afecta al desempeño y los objetivos empresariales. Como causa estrés, el estrés es digamos que es uno de los factores que determinan una enfermedad. Puede ser, el estrés puede generar un aneurisma, o, digamos, un paro cardíaco, un ataque al corazón, qué sé yo, dolores de cabeza. Entonces, ¿qué hace que estos riesgos psicosociales se presenten? Es que afecta de manera grave la parte física, mental y emocional de cada una de las personas. Mire que dentro de, les voy a leer una parte que dice que la encuesta europea de la salud menciona en el 2023 que se contabilizaron
más de 500.000 bajas laborales por motivo de la salud mental. O sea que ese 50% de los trabajadores se ha planteado dejar su puesto laboral por sentirse una afectación en su salud mental. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esos riesgos psicosociales se deben de manejar desde el área de seguridad y salud en el trabajo con toda la experticia posible. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de seguridad? Tomás. ¿Sí me escucha? Sí, señor Tomás. Listo. La clasificación para este tipo de riesgo con mecánica como elementos o parte de máquinas, herramientas, equipos, piezas y materiales proyectados, eléctrica de alta o baja presión estática, locativa como superficies de trabajo, condiciones de orden y limpieza y caída de objetos. Este tipo de riesgos se reflejan en trabajos en altura, superficies inseguras, mal uso de herramientas, equipos defectuosos. Debemos asegurarnos siempre de revisar la maquinaria en la que estamos trabajando para evitar posibles incidentes. Muchísimas gracias, Tomás. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta cuál es el lugar o las áreas o los espacios del trabajador que permanecen en constante peligro. En cuanto a partes en las maquinarias, en el manejo de esas herramientas, en la parte mecánica, cómo se manipulan esos fluidos, cómo se manipulan los sólidos, las piezas que están trabajando, esos peligros eléctricos dentro de esas condiciones de seguridad, en cables, en condiciones resbalosas, bueno, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de riesgos generan causas y accidentes al mantener un contacto directo o indirecto referente pues a esas condiciones de seguridad. Y por último, tenemos los riesgos ambientales. Y esos riesgos ambientales son los únicos factores que no podemos controlar y se manifiestan en la naturaleza. Lluvias, tormentas, inundaciones, desprendimientos, precipitaciones, y que debemos de ser previsores y prudentes. Cuando se dice debemos de ser previsores y prudentes, es conocer que dentro de unos ambientes ambientales no se pueden realizar algunas tareas, no se pueden ejecutar algunas actividades. Aquí en La Dorada, les voy a contar una anécdota cuando trabajaba en la clínica de especialista La Dorada S.A. Se manifestó un riesgo de este tipo en cuanto a la naturaleza, una inundación en donde afectó toda la parte de la clínica y quedó inundada. Allí se pudieron pérdidas humanas, gracias a Dios no hubo, pero sí pérdidas económicas, pérdida de expedientes, documentos que eran muy importantes para la empresa. Entonces, la manifestación de estos riesgos ambientales, digamos que se pueden controlar siempre y cuando se sepa del riesgo que hay, de ese riesgo. Se sabía que había un riesgo en cuanto a inundación, que quedaba cerca al río y que las alcantarillas se taponan por X, Y o Z motivo y el agua pues no tiene por dónde salir, entonces se taponan todas las alcantarillas. ¿Qué hace eso? Pues una represión de agua y donde va a subir los niveles y afectan estas condiciones de riesgos ambientales. Entonces, controlarlos es casi imposible, pero
que sí debemos de estar muy pendientes de todas las condiciones ambientales del sector, de estar, digamos que estar pendiente, estar en constante seguridad de cada una de las demarcaciones de los posibles peligros ambientales que se puedan causar. Listo. Entonces, para ir culminando, tenemos que el manejo del control de la seguridad en la seguridad y salud en el trabajo. Por aquí podemos, ladies. ¿Se me puede regalar la lectura, por favor? Con el objetivo de conceptualizar y entablar los controles en seguridad y salud en el trabajo. Se debe tener en cuenta que la instalación o lugar de trabajo debe estar con el equipo de protección personal EPP como primera barrera de estabilidad entre el trabajador y el equipo, lo cual es menos efectivo. Es indispensable jerarquizarlos para minimizar de forma más positiva la posibilidad de accidentes y patologías de trabajo, riesgos de trabajo. ¿Sigo? Sí, señora, por favor. El objetivo general en el manejo y control de la identificación de los riesgos y la valoración de los periodos de inestabilidad y salud en el trabajo consiste en comprender los riesgos que tienen la posibilidad de producir en el desarrollo de las ocupaciones, con el objetivo de que la organización logre establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier peligro sea aceptable. El trabajo preliminar imprescindible para la evaluación de peligros es decidir los procesos y la lista de ocupaciones o situaciones de la operación para juntar la información elemental, incluyendo tareas rutinarias y no rutinarias, ejemplificando de mantenimiento. Muchísimas gracias, Lady. Entonces, mire que para el manejo y control de la seguridad y salud en el trabajo es importante tener en cuenta que los equipos de protección o elementos de protección personal, con el fin de tener una primera barrera de estabilidad entre el trabajador y el peligro. Que también se deben de identificar cuál es el tipo de riesgos y cuál es la estabilidad en esa seguridad y salud de trabajo en esos riesgos. Entonces, cada una de esas áreas temáticas están mencionados en unos planes, en unos programas de seguridad, de gestión de la salud en el trabajo, con el fin de que se pueda unificar los criterios, manejar las condiciones de riesgos físicos, químicos, ambientales, psicosociales, biológicos, etcétera, etcétera, para que en ese plan, en esa planeación, en esa estructuración, al momento de hacer, de verificar y de actuar, se cumplan todas esas políticas de bienestar, esas políticas de protección, esas políticas de reducir la accidentalidad en el ambiente laboral. Entonces, como el objetivo general es identificar los riesgos y la valoración de los peligros, entonces, a través de los planes, a través de los programas, se identifican y se minimizan a través de ¿qué? De unas capacitaciones, de unas sensibilizaciones, de unas condiciones, de unas actividades que generan las áreas de seguridad y salud en el trabajo para que los empleados, los funcionarios, sepan qué hacer cuando se presente un incidente. ¿Para qué? Para evitar el accidente. Entonces, toda esa parte de la seguridad y salud en el trabajo está mencionada a través de cómo se establece una matriz de identificación de esos riesgos, cómo se evalúan los peligros
Y aquí tenemos, por ejemplo, una tabla tipo matriz de riesgos. Se los voy a compartir al grupo de WhatsApp en estos momentos. Regálenme unos minuticos, ya se las comparto para que la tengan ahí en sus archivos. Listo, chicos. Ahí ya se las compartí. Entonces, esa matriz de riesgos generalmente tiene unas condiciones, tiene cuáles son los peligros, cuáles son los procesos que se van a evaluar, qué tipo de riesgos son los que se presentan, los efectos, cómo controlar ese tipo de riesgo, el origen del riesgo, la evaluación del riesgo, qué medidas de control se pueden presentar. Bueno, entonces esto lo van más que todo a realizar ya en la competencia que es de la parte de ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Esta matriz de riesgos con el instructor técnico la van a desglosar, la van a visualizar, la van a apropiar ustedes y se van a empapar de todos los conocimientos técnicos que tienen cada una de esas celdas, de esas filas que tiene esa información de ese riesgo, de esa matriz. Entonces, para culminar ya con la parte de la socialización de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, voy a mencionar esto. En el tamaño en que la identificación de riesgo y evaluación de peligros contenga información válida y priorizada, posibilita consumar correctamente destinados a prevenir los accidentes de trabajo y enfermedad en general, convirtiéndose en una herramienta natural para contextualizar o conceptualizar la administración de estabilidad y salud y por consiguiente el proyecto y cronograma de ocupaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como se está estableciendo planes y programas, también se ejecutan matrices de riesgo para controlar cada uno de los posibles peligros que se puedan presentar. Bueno, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Tomás. Profe, ¿sí me escucha? Sí, señor Tomás. Listo, profe. Más que todo la duda mía es con respecto a las guías, las actividades, con el hecho de saber en cuál vamos o cuál es la siguiente. Ya ahorita la socializamos, Tomás. Listo. Ya ahorita la socializamos. Claro que sí, Tomás. Listo. Entonces vamos a socializar la guía de aprendizaje. Entonces habíamos quedado en el documento escrito que era el diagnóstico, que era esta fecha de entrega para el día de mañana, ¿cierto? Para el día de mañana tenemos este diagnóstico del documento escrito. Eso lo van a enviar en formato PDF con normas APA. Extensión, la extensión era el libre. Esa es la actividad que veníamos trabajando. Ahora, ¿cuáles son las dos actividades que voy a generar para el día de hoy y para el día de mañana? Recuerden que para el día de mañana no tienen encuentro sincrónico, sino que se van a dedicar a realizar las dos actividades. ¿Qué van a hacer ustedes para el día de hoy y para el día de mañana? Van a realizar la evidencia GA1 210601020 AA1 evidencia 03, que es evaluación e identificación de los momentos de verdad. Entonces, ¿qué dice esa actividad? Dice que los momentos de verdad son muy importantes para el cliente. Es la primera opinión que se llevan al ser atendidos por cualquier funcionario de la empresa. En ese momento el cliente se puede llevar una buena o una mala impresión, por lo que se puede crear un recuerdo positivo si se ofrece un buen servicio y si se trata con respeto y amabilidad a los clientes.
Los momentos de verdad son decisivos para tener una buena relación y poder fidelizar a los clientes, con el propósito de verificar los conocimientos adquiridos hasta el momento. Se invita a que presente una evaluación en línea donde se preguntarán, los conceptos relacionados con los momentos de verdad. ¿Cuáles son los lineamientos generales para la entrega de la evidencia? Es una evaluación en línea que ahorita entramos a la plataforma de Sajuna y les digo cuál va a ser, en dónde está el espacio para la evaluación. Dura 50 minutos la evaluación y así está denominada en Sajuna: evaluación, identificación, momentos de verdad, y tiene el código de la evidencia de aprendizaje. Esta es la primera evidencia de aprendizaje a desarrollar. Es una evaluación en línea. ¿Preguntas de esa actividad? ¿O está claro? Está claro, pues. Listo, perfecto, Elsie. Muchísimas gracias. Gracias, Gladys. Entonces, una vez realizada esta actividad, vamos para la evidencia de aprendizaje número 4. Y aquí me dice que esa evidencia es un video. Ese video se va a llamar simulación de atención inclusiva de servicio al cliente. Nosotros hablamos en una de las secciones sincrónicas, hablamos de ese proceso de inclusión. Voy a leer lo que nos corresponde a la parte introductoria. En el mundo existe un grupo de personas con necesidades especiales o en condición de discapacidad. Las personas que pertenecen a las áreas de atención al cliente deben indagar previamente cuáles son sus necesidades, con el fin de cumplir con sus expectativas, teniendo en cuenta unas habilidades, capacidades o destrezas diferentes. Además, las personas en condición de discapacidad en ocasiones no acceden a todos los productos o servicios que ofrecen en el mercado, en sus diferentes entornos. La igualdad se hace efectiva cuando los ciudadanos perciben y tratan a la persona en condición de discapacidad como su igual. Las personas que no se han relacionado con esta población no saben cómo dirigirse a ellas, ni cómo comunicarse y mucho menos cómo brindarles ayuda. Por esto, la atención al cliente de las personas en condición de discapacidad debe de ser tenida en cuenta tanto en los protocolos como en todas las actividades que ofrece la empresa para la atención de sus clientes. Por lo anterior, y con la finalidad de cumplir con esta evidencia, elaboren un video explicativo atendiendo lo siguiente. Primero, deben de realizar esta evidencia con el mismo grupo de trabajo con el que vienen ejecutando las evidencias anteriores. Segundo, diríjanse a la empresa elegida o al almacén donde están desarrollando el tipo de evidencia, y de haberla simulado, los que hicieron la simulación de la empresa, para este caso tendrán que simular también el escenario de la empresa. Tercero, definan 2 tipos de discapacidad a tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia. Cuarto, deben de seleccionar el servicio o el producto a ofrecer de acuerdo con el punto anterior. Quinto, deben de elaborar un guión escrito sobre la atención a diversos clientes en situación de discapacidad, por lo que deben de tener varios roles: el que atiende y las personas con diferentes situaciones de discapacidad. El guión se entiende como el libreto de lo que cada uno de los participantes desarrollará en el video. Seguimos con la sexta. Preparen la logística para elaborar el video. Esto es, espacio, cámara, equipo o elementos necesarios para la persona en condición de discapacidad. Séptimo,
Realicen un video de simulación teniendo en cuenta el guión elaborado con anterioridad. Octavo, en el video se debe de evidenciar la atención que se hace a los clientes en situación de discapacidad uno a uno, que se observe cómo solucionan la necesidad que tiene el cliente y adicionalmente debe notarse el protocolo que establece la empresa para la atención de esa persona en especial, de acuerdo con su condición: persona en silla de ruedas, persona con discapacidad visual, persona sordomuda, entre otras, y que el equipo de trabajo considere. Y novena, para realizar la grabación del video, pueden hacer uso de sus dispositivos móviles o herramientas web como Screencast o Matic, Loom o alguna que conozcan ustedes y sea de su agrado. Tengan en cuenta que el video deberá ser cargado en alguna plataforma de videos como YouTube o Vimeo. Deben de compartir el enlace para que el instructor y los compañeros puedan visualizar. ¿Cuáles son los lineamientos generales? Pues el producto que van a entregar es un video explicativo. El formato en el enlace del video en YouTube o en algún portal, en Vimeo o Dailymotion. Y la extensión del video máximo 5 minutos. Y ya saben cómo deben de nombrar el video. Video simulación atención inclusiva al cliente y el código de la evidencia. Esas son las 2 evidencias de aprendizaje. Ahora sí, ¿preguntas? Profe, y esa Rafael. evidencia tiene que ser para mañana, esa la del video. No, Rafael. Esta evidencia es para entregarla el día lunes. Tienen plazo de entregarla para el día lunes. O sea, que el día de hoy tenemos sección sincrónica. Mañana ustedes se empiezan a desarrollar las evidencias. Nos encontramos el miércoles. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes con respecto a la evidencia. Y el jueves tienen clase con la instructora Ivonne. Y nuevamente nos conectamos el viernes por si tienen más dudas, preguntas, inquietudes de la evidencia. ¿Listo? Y ya el lunes queda para que ustedes entreguen la evidencia de aprendizaje. Grecia. Rafael, perdón. Sí, Grecia. bueno, dígame. Rafael. Sí, señor. No, entonces era entonces mañana sería antes solo la evaluación que se hace. Sí, señor. Y el horario puede ser en cualquier momento que uno pueda ingresar a la plataforma, el día de mañana. En cualquier momento, Rafael. En cualquier Bueno, momento. muchas gracias. Con mucho gusto, Rafael. Grecia. Sí, tenía una pregunta acerca del video. ¿El video lo podemos hacer como simular imágenes o personas como muñequitos? Así más o menos podemos formar el video, ¿o son con personas reales? La idea es que sean con personas reales, Grecia. Digamos que ustedes como los que creen, los que hicieron, pues, si es posible, ¿no? Porque si no se les presenta la oportunidad de tener pues una persona con discapacidad, pues ya ahí sí pues digamos que hacen el guión para que una persona o su compañero, usted lo puede atender. Es eso, Grecia. Ya, gracias, instructor. Con mucho gusto. Entonces, queda claro que la evidencia es para presentarla. Fecha de entrega el 24 de junio. La entrega.
la del video. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, señor. Ok. Entonces les voy a compartir dónde está en Sajuna la evidencia de aprendizaje. Espérame, voy para Sajuna, está por acá. La evidencia de aprendizaje en Sajuna. Perdón, yo ingreso que esto me sacó. Esto me sacó. Disfruta, qué pena. Señora.